Y le agradecemos mucho a Ricardo Delgado, es economista, y vamos a hablar un poco de de lo que sucedió ayer con la cadena nacional del presidente y también del consumo, de los aumentos, bueno, todo lo que tiene coyuntura económica. Ricardo, buen día. Aquí Jan Livares del Observador te saluda. ¿Cómo va? Buen día, Jan. ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos tan tempranito. Por Bueno, favor. tenía otro comienzo, Ricardo. La verdad, en la semana cuando charlábamos con la producción dijimos, listo, vamos a hablar de las placas, del consumo, de la suba del dólar, pero anoche nos sorprendió el presidente con esta cadena Ajá. nacional. Hace unos minutos escuchábamos parte del presidente, ahora vamos a volver a repetir, pero te pido primera consideración desde tu óptica como economista. ¿Qué dijo anoche el presidente? Bueno, me parece que lo que dijo el presidente se enmarca, te diría, primero en la campaña electoral. Creo que claramente hay un mensaje económico para la campaña, en donde el presidente trata de preservar, te diría, la columna vertebral de su programa económico, que es el superávit fiscal. Sí. Hay una enorme cantidad de proyectos, más de 10 en el Congreso, algunos ya en sus instancias finales, que afectan o que impactan sobre la posibilidad de sostener el superávit hacia adelante, y eso obviamente está planteado también desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, ¿no? Entonces, me da la impresión que lo que ha hecho el gobierno ayer, el presidente ayer, es dar una señal a la sociedad de que hay una parte de la política que quiere de alguna manera quebrar la columna vertebral del programa económico, que tiene que ver justamente con la salud en las cuentas públicas. Para entender, lo que ya llevaba el presidente en la práctica es que el Tesoro no se financie con el Banco Central, ¿digo bien? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la medida ahora? ¿El presidente qué hace? ¿Lo deja de puño y letra? ¿Hace una resolución, un decreto? ¿Cuál es el Claro. instrumento? Eso va a ser, supongo yo, que será un decreto en donde obviamente se termine, digamos, por poner en blanco sobre negro o negro sobre blanco esta decisión política, que es justamente dejar de emitir para financiar el Tesoro. Hay un Bien. dato no menor. El presidente habló de gasto primario. El Tesoro no va, o el Banco Central no va a poder financiar el gasto primario del Tesoro, del gobierno. ¿Qué es el gasto primario? Jubilaciones, todos los gastos corrientes que hace el Estado. ¿Todo lo que se aprobó en el Congreso? Por ejemplo, no habla de los intereses de la deuda del Tesoro, que eso formaría parte de lo que sería el superávit financiero. Hay que digamos, distinguir estas dos cuestiones, un poco técnicas, pero el Estado paga no solamente sus gastos corrientes, sino también los intereses, o el Tesoro, los intereses de la deuda que tiene el Tesoro. Y hay mucha deuda que está venciendo, y hay mucha deuda que el gobierno no está logrando refinanciar. El Tesoro no está logrando refinanciar en las distintas licitaciones. Ahí hay una cuestión técnica, pero no es menor. No es menor. Y además, la base monetaria no es que se ha congelado. El gobierno ha planteado que la cantidad de pesos en circulación en la economía todavía está creciendo. Entonces, hay algunas sutilezas que creo yo, por eso me da la impresión, todavía no queda muy claro el detalle tampoco, tenemos que leer la norma, Sí. Que puede ser interpretado más como una señal política justamente de cara a las elecciones de octubre o de septiembre y de octubre. Y ahora en segundo término, Ricardo, para entender la segunda parte, analizamos el primer anuncio del presidente. El presidente dice, voy a prohibir, mediante proyecto de ley, que se sancione un presupuesto deficitario. Ahora bien, desde lo económico, ¿esto es viable en un país como la Argentina? Y segundo, no te voy a pedir una opinión política, porque quizás es una consideración algo arriesgada, pero ¿es viable también que el presidente que el Poder Ejecutivo pueda obligar al Poder Legislativo a hacer algo? Yo te diría que empiezo por lo segundo, me parece que no. Me parece que no, existe la división de poderes en un gobierno, en una democracia republicana como es la Argentina, en Sí. donde hay tres poderes, ¿no? El Ejecutivo Legislativo ordena cosas, judicial. el Legislativo ordena otras, y digamos, para eso existen los mecanismos del veto, de la interacción entre el Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Existen los 2/3 para insistir en los proyectos. Es todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? En donde el gobierno está realmente está complicado porque
porque no tiene obviamente el número, porque estamos en campaña electoral, el poder legislativo es mayoritariamente opositor, y entonces, bueno, estas son las cuestiones que hacen a la democracia. Ahora, yo te digo, también es cierto que, a ver, esto que hablábamos recién, el segundo proyecto en donde se prohíbe sancionar, incluso con lo planteó el presidente, con medidas penales contra funcionarios y legisladores que voten presupuestos con déficit, ya lo había planteado el presidente hacía bastante tiempo, en diferentes oportunidades, y también hay que decir ahora que no tenemos presupuesto. Seguimos con el 2023. Qué cosa. Por segundo año consecutivo la prórroga de un presupuesto de otro gobierno, ¿no? Sí. Entonces, digo, por eso digo, vuelvo al inicio. Me da la impresión que hay un tinte más político, más electoral en estos planteos económicos duros, profundos, que hacen justamente a dividir, que es parte de la estrategia también del gobierno, entre lo que haría la casta, lo que hace la casta, digamos, llamémoslo así, en términos de gobierno, y lo que hace este gobierno en términos económicos. Bien, hecho el análisis de lo que dijo el presidente Javier Milei en la cadena nacional, al menos una parte, vamos a nuestra economía diaria, Ricardo, que era justamente el motivo principal de esta entrevista, quitando la cadena nacional. El dólar subió durante julio un 13-14%. Sí. Algunos marcan que por el momento no hubo un traslado a precios, pero hay algunas informaciones que marcan que podría durante esta semana, y quizás también llegado a 10, 12 de agosto, bueno, estamos próximos, ¿no? Digo, la semana que viene, podría haber aumentos del 2 al 9% en algunos segmentos particulares como, no sé, según lo que tengo en la información, vos me corregís, almacén, cuidado personal, limpieza. Como economista, a raíz de esa suba del dólar, ¿sí o sí tiene que haber un traslado a precios? A ver, lo que te digo es varias cuestiones. Primero, desde nuestra consultora, desde Analítica, hacemos un relevamiento semanal, y por eso tenemos nuestras proyecciones mensuales de inflación, y hacemos un seguimiento muy preciso de alimentos y bebidas en particular, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos viendo, ayer cerramos la primera semana del mes, a ver. Es que el traslado a precios en alimentos ha sido realmente muy bajo. Bien. Todavía por lo menos. Sabemos que hay en parte de digamos, de la cadena de distribución, obviamente las grandes compañías alimenticias tienen la decisión de trasladar, pero que no hay aceptación de parte de la distribución, de los canales mayoristas y tampoco de los almacenes, ¿no? Que son una parte importante del consumo de alimentos se da allí. Entonces, no tanto en los hipermercados, ¿no? Y esto es un dato importante. Entonces, me parece que digamos, hay una decisión, producto, creo yo también, de que la demanda de alimentos sigue muy fría, no se está recomponiendo a la velocidad que debería ser necesaria para justamente permitir traslados a precios de una devaluación. Me da la impresión que va a ser más lento el proceso. De hecho, bueno, no lo estamos viendo, por lo menos por los números que nosotros venimos siguiendo. Naturalmente, más tarde o más temprano, los aumentos de costos, porque el dólar es un costo más en la producción de alimentos, porque cualquier alimento en la Argentina, o la gran mayoría, tiene algún componente importado, ya sea en el packaging, ya sea en alguna materia prima, en algún insumo para producirlo. Eso más tarde o más temprano se va a trasladar, pero hay una restricción, que es que parte de los que venden esos productos no desean, porque están pulsando una demanda que está muy débil, y justamente la propia demanda al final te pone, digamos, alguna restricción a esa posibilidad de traslado. Y cuando hablamos de este traslado que vos marcás que está siendo relativamente bajo, por ejemplo, se dio una suba del combustible de casi el 11% el mes pasado. Estamos hablando de que la gran mayoría de alimentos, bebidas y otros productos llegan mediante flete. ¿Esto se puede trasladar también durante el mes o directamente, si ya no sucedió en esta primera semana de agosto, vos prevés que quizás no tengamos otra suba importante? Dependerá de los sectores. Es un caso parecido al del aumento del dólar. Es un costo más, claramente, y muy importante. Obviamente el combustible en la distribución es un costo relevante para el precio final.
Pero de vuelta, no lo estamos viendo por ahora en los precios en la góndola, ¿no? De vuelta, me da la impresión, y esto me parece que vale la pena marcarlo, siempre es más fácil trasladar aumentos de combustibles, aumentos del dólar y otro tipo de aumentos a los precios de los alimentos y al resto de los bienes cuando vos tenés alta inflación. ¿Por qué? Porque es difícil distinguir. Lo disfrazás. Cuando hay alta inflación, no sabés qué es qué. Exactamente. Hoy, cuando la inflación es baja, relativamente baja, sigue siendo muy alta para los estándares mundiales, para los estándares regionales, pero digamos, comparada con la historia de hace 2 años de la Argentina, la inflación hoy es muy moderada, y eso es un logro importante del gobierno. Se hace mucho más difícil. Y en general, cuando uno mira cómo se comportan los márgenes empresarios, las empresas ganan más dinero con alta inflación que con baja inflación. Claro. Y esto es así, es así. En baja inflación vos lo que tenés que hacer es hacerte más eficiente, mejorar tus costos, mejorar tus procesos, ser más productivo, que con inflación alta vos podés cargar los precios, los aumentos que quieras, por esto de que no sabés qué es qué, se hace obviamente más simple ganar dinero que con en una situación o en un escenario de baja inflación. Bien, y para entender un poco el circuito de la macro, Ricardo, recién hablamos un poco de la inflación, de lo que puede pasar con los aumentos, de la economía diaria. A raíz de lo que sucedió esta semana con quizás, si se quiere, un dólar que bajó por momentos 15 pesos, por momentos 20 pesos, ahora vamos a chequear cómo cerró. Bueno, no me estoy acordando ahora cómo cerró ayer, pero digo, ¿cómo vino después de esta suba, esta primera semana para el dólar en la Argentina? Bueno, hubo una decisión política importante, y es que a través de una medida monetaria, que es subir lo que se conocen como los encajes sobre los depósitos en los bancos, que es básicamente la cantidad de pesos que los bancos tienen que tener inmovilizada y que no pueden prestar, subió muy fuerte la tasa de interés, ¿no? Y esto ha hecho que obviamente esta semana el dólar se planchara, dejara de estar cerca de los 1.400 y ayer, si mal no recuerdo, se cerró en torno a los 1.340, algo parecido a eso, en una condición bastante estable del mercado cambiario. Hubo sí algunos golpes en el mercado de acciones, pero que no tienen que ver con esto. Entonces me parece que que el gobierno, que es parte de la estrategia también del gobierno. El gobierno sabe que no puede poner al dólar en el centro de la discusión a 2 meses a menos de un mes de las elecciones importantes, de las elecciones de septiembre, y a casi 2 meses de las elecciones generales, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno va a hacer lo que hacen todos los gobiernos, tratar de que no se hable del dólar, tenerlo lo más escondido y planchado posible, y bueno, es parte de lo que sucede siempre en una campaña electoral. Ayer el presidente dijo que para el año que viene directamente va a destrozar la inflación y que ya directamente va a llegar a un dígito o por abajo de un dígito. Desde Analítica, ustedes, ¿cómo lo están viendo esto? ¿Es viable o todavía es muy auspicioso lo que marca el presidente? A ver, yo creo que la Argentina tenga inflación cero el año que viene no es viable, si a eso se refiere el presidente, cero de inflación. Digamos, me parece que todavía sigue habiendo cuestiones que hay que resolver, que corregir. Tenemos inflación importada, podés tener un shock externo y eso te impacta en los precios, no sé, alguna eventual suba del precio del petróleo, para decir algún caso, o precio de algunos alimentos que Argentina o de productos que Argentina exporta, pongamos el trigo, esas cosas no se saben. Con lo cual digo, entiendo de vuelta que la señal política es: vamos a hacer lo que realmente la gente nos pidió que hagamos y por eso estamos acá, que es bajar la inflación, que es matar a la inflación. Y el gobierno lo viene haciendo bien, digamos. Hasta ahora el gobierno, como decíamos antes, si bien no tenemos la inflación de Uruguay, de Chile o de Brasil, o de la propia Paraguay, comparado con el 2023, 2022, la Argentina está en una condición mucho mejor en ese sentido. Ahora, decir que la inflación va a ser cero el año que viene me parece una apuesta un tanto arriesgada,
sobre todo porque no estamos viendo más allá de estos digamos intentos en estas semanas, en particular esta semana de contener al dólar, de que la inflación, si bien no se acelera, se desacelere notoriamente. O sea, estamos hablando de una inflación que probablemente en julio haya terminado cerca del 2%, un poco arriba de la de julio, y eso te pone un 2%, te pone arriba del 25% anual, ¿no? Entonces, todavía me parece que hay camino para seguir transitando, y es natural las desinflaciones, los procesos de desinflación, que hay que mirar a la historia, porque digamos, la inflación ya no es un problema en el mundo, y tampoco en la región, en Latinoamérica, llevan tiempo. Chile, Colombia, que tuvieron problemas de inflación serios y que ya no lo tienen, tuvieron más de una década para llegar al dígito anual, y ese es un proceso, obviamente. Muy bien. Bueno, ¿quién gana hoy, Ricardo? Siempre la academia. Muy bien, muy bien. Gracias, Ricardo, por el tiempo. Abrazo grande. Ricardo Delgado, economista, presidente de Analítica, hincha de Racing, hincha de Racing, por eso le preguntábamos quién gana. Hoy se juega Racing Boca, pero mi querido River Plate, tu grato nombre, juega con Independiente, así que así estamos comenzando la mañana. Hemos charlado un poquito con Ricardo Delgado, economista, para entender los anuncios del presidente, los aumentos que se viene, bastante optimista para entender un poquito según la visión y lo primero que puedo pensar de lo que nos decía Ricardo Delgado. Estamos llegando de a poquito a las 9 de la mañana. No se olviden de la consigna de nuestro programa hoy en Café y Negocios, aquí con Romy Suaznávar, con Ori Marosi, con Gastón Cifet, Alberto, que está allí en la producción, García Lupo. En instantes se va a venir en un rato, en un rato quédense porque va a venir Dexter 107.9 como siempre. Pero la consigna es la siguiente, y comuníquense con nosotros. ¿Comprás dólares? ¿Ahorrás en pesos? ¿Tenés bienes y servicios? ¿Tenés plazo fijo? ¿Ahorrás en cripto?